para empezar, ¿cierto? Para empezar, quiero que notemos el versículo que está en la pantalla. Es en el libro de Job. Entonces dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Obviamente, Job está hablando de una muerte. Está hablando de muerte. Salí del vientre de mi madre, nació y salí y a ella volveré. Quiere decir que un día va a tener que morir otra vez. Amén. No es que literalmente está diciendo que va a entrar en el vientre de su madre otra vez, sino que va a morir en algún momento. Dice, vine desnudo y desnudo voy a volver allá. Sin duda que, corroborando lo que dijo el apóstol Pablo, sin duda nada hemos traído ni nada sacaremos de este mundo. Como vinimos al mundo, nos vamos a él. Nos vamos de él. Salimos del vientre de nuestra madre, vamos al vientre de la tierra, que es el sepulcro, y allá vamos sin nada. Vamos sin dinero, vamos sin nada, con lo que nos pongan, si nos ponen algo, con eso es lo que nos vamos. ¿Y con qué más nos vamos? Con las obras. Porque dice la Biblia que nosotros, aún después de muertos, las obras siguen con nosotros, sean obras malas o sean obras buenas. Un día todos van a estar en pie delante del Señor y vamos a ser juzgados por eso. Amén. Por eso es que hoy el mensaje se va a titular acerca de la muerte. Vamos a hablar en ese día que nadie espera. En ese día que todo el mundo sabe que va a llegar, pero nadie espera. Porque nadie se prepara para ese día. ¿Nos preparamos para nacer? No nos preparamos para nacer, tampoco nos preparamos para morir. Pero es más importante prepararse para morir que prepararse para nacer, porque para nacer naces y tú no sabes si naciste. Tú vienes a saber que naciste un tiempo después y empiezas a tener conciencia. ¿Sí o no? Amén. Entonces para eso, para entender el tema de la muerte, tenemos que entender ciertas cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo primero. Amén. Esto es para creyentes o no creyentes. Esto es para todo el mundo. Porque a la muerte vamos a llegar todos. Cristianos o no cristianos. Creyentes o no creyentes. Vamos a llegar todos ahí. Amén. Así que vamos a Juan capítulo 10, versículo 10, Marisa. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y ¿qué? Y la tengan en abundancia. Dice Jesucristo, el ladrón no vino sino para matar, para robar y para destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Antes del tiempo de Jesucristo, escucha esto, antes del tiempo de Jesucristo no se conocía la vida eterna como la conocemos en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de la gracia. Amén. Por eso es que Él dice, yo he venido para que la tengan y la tengan en abundancia. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que los cristianos, escucha esto, los que verdaderamente hemos creído en el Señor, sabemos qué es o qué significa la vida eterna. Porque eso es lo que significa vida en abundancia. ¿Por qué? En el reino de Dios hay ¿de qué? De todo. Es un lugar eterno. Es un lugar donde el tiempo no existe. Es un lugar donde dice la Biblia que el dolor no existe. Es un lugar donde dice la Biblia que el llanto no existe. Donde la enfermedad no existe. Donde nada existe. Solamente una paz, una alegría, una armonía, una vida eterna. Eso es lo que existe en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo he venido para que la tengan y la tengan en abundancia. Amén. Entonces, obviamente, si Jesucristo está hablando de que el ladrón vino para matar, para robar y para destruir, dice, pero yo he venido para que tengan vida, quiere decir que algo estuvo muerto o algo se murió. Amén. Si Jesucristo tiene que darle vida a nuestras vidas cuando viene, quiere decir que algo está muerto. La Biblia dice, cuando vosotros estabais muertos en delitos y pecados. ¿Sí o no? Amén. Entonces, cuando Cristo viene a nuestras vidas, lo que hace es darnos vida. Es algo que está interiormente aquí adentro, que ni tú ni yo muchas veces la podemos explicar. ¿Estamos acá? Entonces, te estoy explicando todo esto para que lleguemos al tema de la muerte. Amén. Vamos a Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, Marisa. Entonces, esta vida, escucha esto, a la que Jesucristo se refiere o está hablando, se refiere a la restauración, escucha esto, del interior del ser humano, a la restauración de lo de adentro del hombre. Marisa. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ven cómo dice Jesús? Y todo aquel que cree en mí, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Quiere decir que hay una muerte primera que pasa al hombre, que es una muerte física, y hay una muerte eterna. Como también hay una vida temporal, también hay una vida eterna. No sé si van entendiendo. Amén. Versículo 25, ¿cierto? Ponlo para atrás. Dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Número 1, todo cristiano tiene que creer en la resurrección. Si usted no cree en la resurrección con todo su corazón, usted no puede creer en la vida eterna. Usted no está seguro que cuando vaya al cielo, o sea, cuando se muera, usted va al cielo y un día resucitará para estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, primero tenemos que creer en la resurrección para creer que hay vida eterna. Si usted no cree en esta resurrección, usted no sabe que hay vida eterna. Amén. Entonces, todo lo que estamos leyendo hasta ahora tiene que ver con muerte. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y fíjate que esto, que después dice, ¿tú crees esto? ¿Por qué? Porque hay que creerlo con todo el corazón. ¿Estamos acá? Esto nos prepara a nosotros para la muerte. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, para mí el vivir es pérdida, pero el morir es ganancia. Amén. Entonces todo cristiano verdadero que tenga la revelación de la vida eterna en su corazón sabe que cuando muera no morirá, sino que vivirá. Amén. Porque esto es temporal, pero lo que viene es eterno. Amén. Y es mucho más glorioso que este tiempo que vivimos acá en el Señor, aunque vivamos en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para ese día, para la muerte, porque no nos preparamos para eso. No preparamos a nuestros hijos. Hoy en día, como no se habla de estos temas en las iglesias, no se preparan a los hermanos en la iglesia para el día de la muerte. Entonces, el día de la muerte hay tristeza, hay llanto, hay, en vez de haber una alegría porque ganó la batalla, va al cielo con el Señor. Y un día estaremos allá reunidos, todo el que murió en Cristo. El que no murió en Cristo, estamos acá. Amén. Entonces, escucha esto. La muerte física entró a la humanidad ¿por causa de qué? ¿Por causa de qué? Del pecado, ¿sí o no? A causa de la transgresión, la maldición de la muerte entró al hombre, porque el plan de Dios era que el hombre viviera eternamente. De hecho, en los tiempos primitivos, en los tiempos de los comienzos, los hombres vivían 700, 800, 900 años. Amén. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que aún naturalmente viviéramos eternamente en el paraíso que Dios había creado acá en la tierra. Pero por la transgresión, por el pecado, por la maldad del hombre, entró la muerte física a la tierra, a nosotros, a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo han leído en algún momento en la Biblia? Vamos a leerlo, porque tenemos que recordarlo. Génesis capítulo 2, versículos 2, 16 al 17. Porque muchos piensan, escucha esto, muchos piensan, porque yo vivo mi vida como me da la gana, y yo hago lo que me da la gana, nunca va a pasar nada. En el principio, antes de ni que existiera la mujer con Adán, Dios le dijo, del árbol, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, menos uno. De este no puedes comer porque el día que comas de este, morir. Eso es una orden. Eso no es a ver si lo quieres obedecer. El día que comas de él, ciertamente morirás. ¿A qué muerte se estaba refiriendo? A la muerte humana, a la muerte del cuerpo. Amén. Entonces, ¿qué dice Marixa? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Para, ¿qué dice? Mandó Jehová, mandó. No le sugirió, mandó al hombre. ¿Sigue Marisa? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, este día, escuche esto, este día Dios estableció algo. Que el día que el hombre comiera de ese árbol, el hombre iba a morir físicamente, porque el hombre para el entonces vivía eternamente. Amén. Entonces, en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. En Hebreos, capítulo 9, versículo 27, Pablo corrobora que Dios en la antigüedad un día estableció de que el hombre naciera y muriera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para ahí un momento, y aquí es donde vamos a empezar, porque aquí es donde viene, aquí es donde vamos ya estaba introduciendo hasta ahora. Aquí es donde vamos a empezar.
Escucha esto. Dice, y de la manera que está establecido por Dios, de que nazca el hombre, muera una sola vez, escucha esto, y después ¿qué? El juicio. Quiere decir que después de la muerte viene un juicio. Tanto el cristiano como el no cristiano, el que ha creído como el que no ha creído, un día morirá y un día vamos a ir a juicio delante de Dios. Unos para recompensa y vida eterna y uno para condenación perpetua, eterna, dice condenación eterna, dice que dijo Jesucristo. Así que todos vamos a morir en algún momento. ¿Estamos acá? Prepárense para eso. No estén pensando en que si la muerte, no, pero prepárense como verdaderos cristianos, hijos de Dios, el día que partas de esta tierra, por la razón que partas, te vas con el Señor. Y si no tienes a Jesucristo, prepárate que el juicio es grande. Amén. Esto lo habló Jesucristo. Hay muchos que dicen que Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Eso para mí es un error evangélico, pero Jesucristo sí habló del infierno. Sí habló del juicio. Sí habló de la condenación eterna. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Entonces, vamos a Proverbios, capítulo 5, versículo 24. Proverbios capítulo 15, versículo 24. Dice que el camino del entendido, es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. ¿Qué dice? El camino de la vida es hacia arriba. ¿A quién? ¿A quién? Al entendido. ¿Por qué dice al entendido? Al que entiende que el camino de la vida se encuentra para arriba, no se encuentra para abajo. Entonces, el que ha entendido que la vida está arriba, va caminando para arriba. ¿Dónde está arriba? Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. ¿Dónde está el Padre? En el trono, en el cielo, en el tercer cielo. Entonces, tus ojos tienen que estar puestos ahí para que el camino a la vida sea hacia arriba y no hacia abajo. Dice, el camino del entendido es para apartarse del Seol abajo. Amén. Hay dos lugares, abajo y arriba. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento dónde se explica eso. Lo dijo Jesús con su boca. Dice que el rico cuando murió, Lázaro cuando murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Amén. ¿Entienden eso? Y el rico cuando muere es llevado al sepulcro. Y estando allá, dice, alzó los ojos. Si tuvo que alzar los ojos es porque miró ¿a dónde? Hacia arriba. ¿Y a dónde vio? A Abraham. Y vio a Lázaro. Y vio a todos los patriarcas por allá. Y dijo, Padre Abraham. No sé si están acá. ¿A dónde fue el rico? Al sepulcro. Y estando allá, dice, quemándose. Dice, me estoy aquí quemando. Manda para que me mojen la lengua porque estoy siendo atormentado de día y de noche. Entonces, escucha esto. Lázaro fue llevado, vamos a leerlo. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Cuando Abraham le dice, en vida tuviste tu recompensa. Quiere decir que en vida tú creíste en lo que quisiste. En otras palabras, te lo estoy parafraseando. Creíste en lo que quisiste y creíste como quisiste creer. Pero Lázaro en su pobreza, escucha esto, creyó como debió haber creído. Porque dice la Biblia que Lázaro era justo para con Dios. Marisa, versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Escucha esto, hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Tenía qué? Tenía dinero, tenía posesiones, tenía oportunidad de hacer cosas que otros quizás no podían hacer, otras cosas que Lázaro no podía hacer. Por eso fue que te dije, desnudo venimos y desnudo nos vamos. ¿Sí, Marisa? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba a saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora un momento. Oye esto, para que entiendan que después, porque hay muchos que piensan que cuando morimos se acabó todo. Y ahí es donde empieza la situación. Ahí es donde empieza el asunto. Ahí es donde empiezan las lamentaciones de aquel que no creyó cuando estuvo en tiempo de creer acá en la tierra. Amén. Dice que cuando el mendigo murió, Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Siga, María.
Y murió también el rico y fue sepultado. Y murió el rico y fue sepultado. ¿Siga? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Para un momentico. Y estando en el Hades. Esa palabra en hebreo es el Hades. Dice, fue sepultado en el sepulcro, que es el cementerio, la tumba. Dice, y estando en el Hades, porque no fue llevado al seno de Abraham. Escucha esto. No fue llevado al seno de Abraham. Dice, alzó sus ojos. ¿Sigue, Marisa? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje en la punta de su dedo en agua. Ahora, lo que Lázaro le pedía a él en vida, él se lo está pidiendo en espíritu a Lázaro. Porque no importa lo rico que seamos espiritualmente, porque a muchos somos ricos materialmente, yo dije espiritualmente. Escucha esto, no importa lo rico que seamos materialmente, hay muchos que somos ricos espiritualmente, pero eres muy pobre en el espíritu. Lázaro era pobre materialmente, aparentemente ante los ojos de los hombres. Cuando murió, fue llevado ¿a dónde? Quiere decir que cuando el cuerpo de Lázaro muere, hay una separación del cuerpo y el alma de Lázaro. ¿Y a dónde fue el alma de Lázaro? Al seno de Abraham. Murió el rico y también hubo una separación de su cuerpo porque fue enterrado en el sepulcro. ¿Y a dónde fue llevada su alma? Al Seol, abajo. Dice que fue llevado arriba Lázaro y este fue llevado abajo. ¿Sigue leyendo, Marisa? Dice que allí alzó los ojos. ¿Sigue, Marisa? Y refresca mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Dice, y refresca mi lengua porque estoy atormentado en llamas. Lo que le pedía a Lázaro quizás en vida, porque dice que Lázaro deseaba llenarse el vientre de las migajas que éste desechaba en su casa con sus paris, con sus fiestas, con sus cosas. Escucha esto. Ahora él le está pidiendo a Lázaro, dile a Lázaro que venga a mojar mi lengua porque estoy siendo atormentado acá. ¿Sigue, Marisa? Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Para un momentico. ¿Qué le quiso decir a Abraham, al rico? En vida tuviste tu tiempo, ya no hay tiempo. Ahora fíjate para tú que ahora le dice, porque entre nosotros hay una montaña muy grande que ni nosotros podemos brincar, ni tú puedes brincar para acá. ¿Quién es esa montaña? Jesucristo, que es el que divide. Porque dice que Jesucristo va a estar sentado acá, y a los de la derecha le van a decir, vengan, hereden la vida eterna. Y a los de la izquierda le van a decir, vengan para acá, fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No sé si te van entendiendo. Amén. Entonces, esto, ¿qué es lo que hace en nuestras vidas? Nos prepara para la muerte. Para saber, para creer correctamente en Cristo y para saber que cuando partamos de esta tierra, nos vamos con el Señor. El que ha creído. El que no ha creído no va con el Señor. Escucha esto. Cuando partas de la tierra, porque ahora vas a entender qué significa la palabra muerte. La palabra muerte, escucha esto. Escucha esto. En griego, escucha esto, significa separación. Algo que se separa. Eso significa en griego. Y la palabra griega es, escucha esto, la palabra griega es thanatos, que significa separación. Eso significa la palabra muerte en griego, thanatos, que significa cuando algo se separa. En la muerte hay una separación entre lo material y lo espiritual. En ese momento, ¡pum!, se separa algo del cuerpo. Lo vemos ahí. Muere Lázaro y su alma es llevada. El cuerpo se quedó ahí, pero el alma fue llevada ¿a dónde? Al seno de Abraham. Murió el rico, fue sepultado. El cuerpo se quedó ahí, pero ¿fue a dónde? Al Seol. Cuando Jesucristo fue enterrado, su cuerpo estuvo en la tumba, pero estuvo 3 días en el centro de la tierra. Dice la Biblia, dice, fue a lo más profundo, a las profundidades del centro de la tierra, y allí predicó. ¿Cuántos dicen amén? No sé si van entendiendo. Eso es lo que significa la palabra muerte en griego, es thanatos. Algo que se separa, separación. Escucha esto, de algo que sucede en tu cuerpo. Marisa, ¿sigue leyendo? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Está establecido por Dios. Ya moriste, te tocó tu turno en vida. Como a Lázaro le tocaron sus males en vida.
Ahora hay una montaña entre nosotros que ni yo, aunque quisiera, pudiera ir. Ni tú puedes venir para el lado acá. No hay tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para los que creen y para los que no creen. Primera de Reyes. Entonces, vamos a ver en el momento, escucha esto, que de nuestra muerte, en el momento que morimos, entendiendo que la palabra muerte significa thanatos, que significa separación. Vamos a ver en Primera de Reyes un ejemplo, capítulo 17, versículos 21 y versículo 22. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿De qué niño está hablando? Del niño de la viuda de Sarepta. Cuando murió, dice murió el niño. Dice que murió. El alma del niño salió. David lo describe como un caballo cuando va galopeando por las sabanas. Así sale el alma del cuerpo del ser humano. Sale disparada a la velocidad de un caballo, dice David. Y dice que Elías entendía, porque Elías sí entendía. Cuando una persona muere, ¿qué sucede con el alma? Dice que se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces y clamó a Dios: te ruego que hagas volver el alma de este niño ¿al dónde? Al cuerpo. Quiere decir que a la vez que tú y yo morimos o cualquier ser humano muere, tu alma sale desprendida del cuerpo. Amén. Eso está hasta comprobado científicamente. Usted pone a una persona que está a punto de morir en una balanza y esa persona al momento que expira, que da su último aliento, la balanza cambia de peso. Porque tu alma sale disparada. Los científicos no lo pueden ver porque eso es espiritual. Pero el que ha creído sabe y lo entiende. Elías, profeta de Dios, entendía que cuando un hombre muere, el alma sale del cuerpo. Muchos no creen en la muerte o la vida después de la muerte. Piensa que cuando te mueras, ahí te quedaste y ahí se terminó todo. Ahí es donde empieza la vida. Amén. Unos para vida eterna y unos para condenación. No sé si van entendiendo. Amén. Preparémonos para la muerte. Yo estoy convencido que el día que parta con esta tierra, yo no sé tú, yo no puedo hablar por ti, yo hablo por mí. El día que yo parta esta tierra, me voy con el Señor y que me guarde el Señor de no irme con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo me quiero ir con el Señor. Por eso cada día trato de agradarle a Él. Por eso cada día trato de hacer más su voluntad. Porque he entendido de que hay vida después de la muerte. Eso es lo que hace Cristo cuando está en el corazón del ser humano. Te hace entender que hay un cielo y te hace entender que hay un infierno. Los testigos de Jehová dicen que el infierno es esta tierra. Cuando uno se muere, se acabó todo. Ellos un día van a tener que darle cuenta a Dios por esas palabras que dicen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Preparémonos para eso. Amén. Vamos a ver otro ejemplo en Santiago capítulo 2, versículo 22. ¿Por qué nosotros debemos entender el tema de la muerte? Santiago capítulo 2, versículo 22. A muchos no les gustan estos temas. Jesucristo le dijo a los fariseos, le dijo: si no se arrepienten, en sus pecados morirán. Yo dije 28. 22, perdónenme, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Eso es un ejemplo que quiero tocarles. Que así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Usted puede estar vivo. Estoy hablando espiritualmente. Usted puede estar vivo. Pero si usted no tiene el espíritu de Cristo en usted, usted está muerto. Y así mismo, el día que mueras, vas a volver a morir otra vez. El cristiano, escucha esto, el cristiano nace 2 veces y se muere una sola vez. El que no es cristiano, escucha esto, nace una vez y se muere 2 veces. Se muere físicamente y después se muere en la segunda muerte, que es la muerte espiritual, que es la separación de la vida de Dios. Amén. Que esa muerte, esa palabra puede ser la palabra juntamente que les dije ahorita en el griego, que se llama thanatos, con ikapo. Muerte, separación de la vida de Dios o separación con la muerte de la vida de Dios. Estoy especulando solamente. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que entender esto? Porque muchos
no nos hemos ni preparado, ni nos han enseñado, ni mucho menos hemos creído en que después de la vida hay muerte. O después de la muerte hay vida. Amén. Qué lindo. Entonces, escucha esto. Vamos a entender la palabra muerte, la palabra infierno y la palabra sepulcro desde la etimología de las palabras. ¿Cuántos saben qué significa la palabra etimología? La palabra etimología significa, escucha esto, el origen de las palabras, de donde nacen las palabras. La etimología es de donde nace la palabra y el significado original de la palabra. ¿Amén? Entonces, por eso vamos a entender hoy, escucha esto, muerte, infierno y sepulcro, desde la etimología original de sus palabras. Amén. Entonces, la palabra infierno y sepulcro, escucha esto. Infierno y sepulcro. Vamos a ver primero, infierno. Escucha esto, la palabra infierno, como Jesucristo habló del infierno, la palabra infierno en griego, escucha esto, es Hades. Se escribe H-A-D-E-S. Y en hebreo significa Sheol, que es Seol en español. Sheol, S-H-E-O-L. Eso significa la palabra infierno. La palabra sepulcro, escucha esto, sepulcro en griego significa meneón. Eso significa sepulcro, meneón. Y en hebreo significa kevera. Significa kevera. Y ahora vamos a entender, escucha esto. Sepulcro, escucha esto. En su definición acepta plural. Sepulcro, en su definición acepta plural. ¿Qué es eso? De los que estamos acá, escucha esto. Tú puedes comprar 1, 2, 3 sepulcros si quieres. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Plural. Tú puedes comprar 3 tumbas para 3 familiares diferentes. ¿Sí o no? Amén. Entonces, sepulcro en su definición original acepta plural. Pero la palabra Sheol o Hades no acepta plural. ¿Por qué? Porque es un lugar espiritual y está catalogado en su definición como un lugar único. Por eso no acepta plural. Amén. Tú puedes comprarlo hoy acá. 3, 4 sepulcros, los que tú quieras comprar, lo puedes comprar. Ahí está, lo puedes comprar. Pero el infierno usted no puede comprarlo. Y el cielo tampoco usted puede comprarlo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que no acepta plural en su definición original. ¿Estamos acá? Entonces, sepulcro, escucha esto. Sepulcro en la palabra está relacionado siempre con la parte mortal del hombre. La palabra sepulcro en la palabra del Señor siempre está relacionado con la parte mortal del hombre. Y la palabra Seol o Hades está relacionado siempre en la palabra con la parte inmaterial del hombre, que es la parte espiritual. Amén. Yo les hago una pregunta. ¿Creen eso ustedes? Porque es así como es. Secularmente y espiritualmente es así. El sepulcro está relacionado con tu parte material. De hecho, escucha esto, dice la Biblia que la muerte, sepulcro, escucha esto, será tirado en el lago de fuego. Con todos los que no creyeron, con el diablo, sus ángeles, la bestia y el falso profeta. Todos serán tirados allí. Porque ya para el reino de Dios en aquel entonces, la muerte no va a existir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 27. Vamos a ver qué dijo el Señor. Para que vean que está relacionado con la parte material y está relacionado con la parte espiritual. Sepulcro con la parte material y Seol o Hades con la parte inmaterial del ser humano. Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Para un momentico. Porque no dejarás, ¿qué dice? Mi alma o mi cuerpo. Dice mi alma. No está hablando del cuerpo. ¿Qué más dice?
en el Hades, ni que tu santo, ¿qué? Vea corrupción. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo sea corrompido en el sepulcro, porque Jesucristo resucitó al tercer día. Al cuarto día de una persona está muerta, se cree científicamente que es que la persona se empieza a corromper. Por eso es que dice, y no permitirás que vea corrupción. No dejarás mi alma para siempre en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Entendieron? Amén. Eso está también en Salmos capítulo 16, versículo 10 al 11, pero no vamos a leerlo. Están acá. Amén. Eso fue cuando Jesucristo murió. Cuando Jesucristo murió, lo enterraron en la tumba, escucha esto, en el sepulcro, pero su alma fue ¿a dónde? Al Seol. ¿Por qué fue al Seol? Porque allí fue a predicar. Y se le predicó a los espíritus encarcelados. Aquellos que están en el infierno también. Amén. El infierno, escucha esto, es un lugar temporal donde van a sufrir las almas rebeldes. Temporal. Después va a haber otro sufrimiento. Ese es el eterno. Aunque los que están en el infierno ya están sufriendo eternamente. Porque de ahí van para el otro. Va a haber solamente un espacio para el día de juicio y de ahí vas para el otro. No sé si entienden. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No sé si ustedes entendieron, para explicárselo. ¿Lo entendieron? ¿Ustedes entienden el versículo? Porque mezclaron el agua. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. Escucha esto, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó ¿qué? La muerte. Escucha esto. ¿Qué sugiere eso? Sepulcro. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida. ¿Y qué dice? Y la inmortalidad por el Evangelio de Cristo. Por eso fue que Jesucristo dijo, el que cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Porque el Evangelio de Cristo es vida, es luz, es salvación. El que no cree en eso no tiene ni vida, no tiene ni luz, ni tiene salvación. Y el día que muera va a pasar como ha pasado en todos los ejemplos que hemos visto. Que murió y fue al Seol. Murió y fue al seno de Abraham. El seno de Abraham en el nuevo pacto es el paraíso que no estaba revelado. Escucha esto, no estaba revelado en el antiguo pacto como paraíso. Después de Cristo se reveló como paraíso. Jesucristo le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes no se hablaba del paraíso, se hablaba del seno de Abraham, que es para nosotros hoy lo mismo que el paraíso. No sé si entienden. Amén. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 8 al 10, Marixa. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó a cautivo la cautividad. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Que dice que Jesús, antes de subir, primeramente descendió a las partes más bajas de la tierra. Amén. Etimológicamente lo que dice que Jesucristo descendió al infierno, a las partes más bajas. ¿Qué leímos en Proverbios 15, 26? ¿Qué leímos? El camino del entendido el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse ¿de qué? Del Seol abajo. ¿Sigue, Marisa? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice que el que descendió al infierno también es aquel mismo que subió, dice, por encima de todas las cosas para llenarlo todo. ¿Qué significa eso? Escucha esto, que cuando usted y yo entendemos la realidad de esto, la realidad de lo que sucede en nuestras vidas, escucha esto, el entendimiento que nos da Cristo, al nosotros saber que cuando nosotros expiremos en esta tierra, nos vamos con Él. Eso es lo que dice. Dice, subió por encima de todo para llenarlo todo. En otras palabras, eso es lo que quiere decir. Amén. Amados,
Esto es algo que tenemos que entender. Hoy ni los jóvenes, ni los ancianos, ni los adultos, nadie. Yo no escucho este tipo de palabras en las iglesias hoy en día, y si las predican yo no las he escuchado. Porque no digo que no seamos nosotros nada más, hay otras que seguramente deben predicar. Pero este tipo de mensaje nosotros no lo predicamos. Jesucristo lo predicó. Jesucristo dijo, si crees en mí, aunque muera, vivirás. Jesucristo habló de la muerte, hermanos. Jesucristo le dijo a los discípulos, esa muerte de Lázaro no es para condenación, es para que la gloria de Dios se manifieste. Él habló de la muerte. Amén. Y es triste decirlo, pero se lo voy a decir. Es triste decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Todo el que se haya muerto en esta tierra sin Cristo está en el infierno. Todos. El que se murió sin Cristo en su corazón está en el infierno. Pastor, y el que no escuchó de Cristo, olvídate que en algún momento tiene que haber escuchado de Cristo. En algún momento tiene que haber escuchado de Cristo. Esa persona en algún momento tiene que haber escuchado de Cristo. Y el niño que se murió y no se pudo entender, ese está con el Señor. El niño. Por eso Jesús dijo que no se convierta como uno de estos niños. No puede entrar al reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Qué lindo. Vamos a leer algo en Juan capítulo 3, versículo 13. Juan capítulo 3, versículo 13. Pastor, ¿y usted no tiene miedo a la muerte? No la espero. Pero si viene, muchachos, si viene la muerte, digo, si viene me dice, te mueres mañana. Qué lindo, me voy con el Señor. No importa que los demás sufran. Yo me voy a gozar porque digo, me voy con el Señor. Amén. Eso lo digo ahora. Que me libre Dios de negarlo en aquel momento. Le pido a Dios toda la fuerza y la valentía suficiente para poder hacerlo en ese momento. Amén. No quiere decir que en algún momento no puedas debilitarte, quizás. No sé si van a entender lo que estoy diciendo. Si viene la muerte, dile, si vienes, ven con el pasaje que me voy para el cielo. ¿Cuántos van acá? Amén. Pasaje para el cielo. Porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Lo puso públicamente. Venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. El que no tome su cruz, muera así cada día y me siga, no es digno de ser mi discípulo. ¿Sí, Marisa? Ahora, quiero que ustedes entiendan esto cuando Jesús le dice esto a Nicodemo. Ya estamos terminando. Cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, nadie subió al cielo. ¿Qué quiere decir? Escucha esto. En el Antiguo Testamento, nadie cuando moría iba a lo que es el cielo, sino al seno de Abraham. La palabra que está sugiriendo en el original griego, creen los estudiosos, es el paraíso. Nadie subió al paraíso, sino el que descendió de él. Escucha esto. Que ese soy yo mismo, que estoy acá, pero a la vez estoy allá. En otras palabras. Escucha esto. Entonces, antes de Cristo no se conocía esta expresión de subir al cielo, se conocía ir al seno de Abraham. Amén. Después de Cristo, escucha esto, se conoció, se abrió, vimos ahora lo que leímos en Efesios, amén, que dice que por el Evangelio, dice, Él abrió lo inmortal. Dice que a través de Cristo ahora todos vamos directos al paraíso a esperar el día de la redención. Amén. A esperar el día de la resurrección donde iremos delante del Señor. ¿Están acá? Amén. Entonces vamos a cerrar con 2, 3 versículos, creo, en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis. Y quiero que se guarden estos versículos en sus corazones. Porque como les he dicho, y se lo vengo diciendo desde el principio de que empezamos a enseñar, muchos no creen en esto. Amén. Pero el día del mañana, escucha esto. Aquellos que piensan que mueren hoy se acabó y Dios no te va a juzgar. Escucha esto. Y Dios no te va a juzgar. Dice la Biblia que cuando tú mueras, aún tus obras siguen contigo. Y esas obras son productos del alma del ser humano. Amén. Dice que por esas obras, sean malas o sean buenas, tú vas a ser juzgado delante de Dios. Amén. Y dice la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Porque puedes estar, porque te aseguro que vas a estar vivo
Tu alma va a estar viva, usted va a estar consciente de lo que está pasando. Porque aquel rico estuvo consciente y dice, estoy aquí siendo atormentado en estas llamas. Amén. Vamos a leer el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados. ¿Ustedes saben qué significa la palabra bienaventurados? Dichosos, benditos, gozosos, alegres, privilegiados. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor, o que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus obras o sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted muera, escucha esto, cuando usted muera, atrás de ti viene una colita. Escucha esto, atrás de ti viene una colita que va a ser expuesta delante de Dios. Y por ellas vas a ser recompensado o vas a ser juzgado. Escuchen esto. Y ahora miren lo más terrible, porque lo más terrible viene ahora. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. El día del juicio final. El día en que los que murieron en el Señor, para el versículo 13, iremos a la presencia del Señor el día de la resurrección. Y los que no murieron en el Señor, el día de la resurrección, también irán a la presencia del Señor. Y allí entonces es donde ya no habrá tiempo para el llanto ni para el lamento. Porque el llanto y el lamento va a ser en el infierno. Marixa. 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Perdón, vi a los muertos, grandes y pequeños. Pobres, ricos. Reyes, no reyes. Presidentes, no presidentes. Alta clase, baja clase. Media clase, no importa. El que sea, grandes y pequeños, estaremos en pie delante del Señor un día. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Todos. Eso es lo que sugiere los originales. Todos los muertos delante del Señor. ¿Sigue, Marix? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahora un momentico, porque quiero que entendamos o quiero que entiendas esto. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Escucha esto. En pie delante de Dios. Un día vas a estar en pie delante de Dios. Y los libros, la palabra plural para los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros son esos? ¿Por quiénes van a ser juzgados los del antiguo pacto? Por la ley de Moisés. Los del antiguo pacto no van a ser juzgados por el tiempo de la gracia. Los del antiguo pacto van a ser juzgados por el libro de la ley, por la Torá y los profetas. Y los del nuevo pacto van a ser juzgados por el Nuevo Testamento. Nosotros no vamos a ser juzgados por el antiguo, nosotros vamos a ser juzgados por el nuevo. Por eso dice, los libros fueron abiertos. ¿Cuáles? El antiguo pacto, que es la ley de Dios. Por eso Jesucristo dijo, ni una tilde ni una jota de la ley pasará hasta que no pase cielo y tierra. Porque los del antiguo pacto van a ser juzgados por el antiguo pacto. Y los del nuevo pacto van a ser juzgados por el nuevo pacto. Entonces, en el cielo, en el día del juicio, dos libros van a ser abiertos. El Antiguo Testamento y va a ser abierto el Nuevo Testamento. Y dice, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Que ese es el libro de la vida del Cordero, que ese es el libro de cada uno de nosotros, porque el Cordero vive en ti y el Cordero vive en mí. Entonces, ese es el libro del Cordero. 3 libros van a ser abiertos ese día, por el cual van a ser juzgados. Y entonces dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, que es el libro del Cordero. ¿Siga, Marisa? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellas, ¿según qué? Según sus obras. Ahora, ¿este juicio es para los cristianos nada más? Para todos. Vamos a estar en pie un día delante de Dios. Versículo 13, Marisa, hasta el 15. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Para un momentico. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él.
y la muerte y el Hades. Lo que sugiere eso es y el sepulcro y el Hades, que es el infierno o Sheol, entregó los muertos. ¿Sigue, Marisa? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y el sepulcro y el Hades, que es el infierno, fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Esta es qué? La muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque los cristianos que verdaderamente hemos creído en Jesucristo, vamos a morir una sola vez nada más. Y después, salvación y vida eterna. El que no ha creído en Cristo va a morir 2 veces. Se va a morir físicamente y después va a sufrir la peor, que es la separación total y completa, excluido de la vida de Dios. Por eso que Proverbios 29:1 dice: el hombre que es reprendido y no recibe la corrección, de repente es quebrantado y ya no habrá medicina para él. Eso lo dice Proverbios. Amén. Entonces, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, versículo 15, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, amados míos, para ese día de la muerte, preparémonos, porque el cristiano tiene que vivir con gozo y tiene que vivir con alegría, sabiendo que el día que parta de esta tierra se va con el Señor. Amén. ¿Estamos acá? Ese era el mensaje que el Señor tenía para nosotros hoy, acerca de la muerte. De esto, yo creo que es la primera vez que predico acerca de la muerte. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasará cuando nos morimos? Porque muchos no saben, muchos desconocen el más allá. Por eso le tienen miedo a la muerte. Pero el que es cristiano sabe que hay un más allá y sabe que hay una vida más allá, que es mucho mejor que esta vida. Así lo describe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. La vida que hay allá es mucho mejor que la que hay acá. Dice que cuando él fue arrebatado al tercer cielo, dice que él escuchó y oyó cosas allí inafables que no se le son permitidas al hombre hablar. Eso dijo el apóstol Pablo. Amén. Así que hasta el día de la muerte vivamos con gozo y vivamos con alegría, sabiendo que cuando expiremos acá, nos vamos a una mejor vida. Nos vamos con el Señor.